Hola, somos Daniela Ruiz y Eduardo Camacho y les vamos a hablar acerca de la fisioterapia geriátrica, en donde nos enfocaremos en las fracturas osteoporóticas. En donde para empezar tenemos que saber la definición de qué es la osteoporosis, el cual es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de la masa ósea, lo que quiere decir que los huesos se vuelven más porosos, en donde aumenta el número y tamaño de las cavidades que existen en su interior, lo que tiene como consecuencia que los huesos se vuelvan más frágiles, por lo que son menos resistentes a los golpes y se rompen con mayor facilidad. Una vez explicado esto, vamos a pasar a las características primordiales. En las fracturas osteoporóticas se clasifican en dos tipos: en las lesiones osteoporóticas primarias y en las secundarias. En las osteoporóticas primarias son las que constituyen el grupo más amplio de estas fracturas en los casos de osteoporosis, ya que son en los que no se identifica ninguna enfermedad que justifique su aparición en la persona. Y en, y en estas personas generalmente está la osteoporosis idiopática juvenil, y en el adulto joven la osteoporosis postmenopáusica tipo 1, que viene siendo las mujeres, y la osteoporosis senil tipo 2, que es la responsable de las fracturas óseas más frecuentes en la patología de la osteoporosis. Y en las osteoporóticas secundarias es en donde se encuentran todos aquellos casos de osteoporosis que se manifiestan como consecuencia de alguna enfermedad y o tratamiento, es decir, que es un efecto secundario. Empezamos por las fracturas vertebrales. Estas son las fracturas osteoporóticas más prevalentes debido a que están presentes en el 39% de los pacientes mayores de 65 años de edad, lo cual representa el total del 44% de las fracturas osteoporóticas, en donde se tiene como consecuencia una discapacidad y pérdida en la calidad de vida. Pasando a las fracturas de cadera, más específicamente a la rotura del cuello del fémur, que es la parte más próxima a la cabeza del hueso. Esta lesión generalmente es más frecuente en las personas mayores, con mayor incidencia en las mujeres mayores a los 60 años de edad, en donde el principal factor de riesgo para esta lesión es la osteoporosis, ya que es el resultado de una presión externa, alguna torcedura o alguna caída, presentando síntomas muy característicos como lo son el dolor intenso en la cadera o la pérdida de la movilidad en la articulación. Y como final pasamos a lo que es la fractura del radio distal, o también conocida como la fractura de Coles, que es la tercera fractura con osteoporosis con más frecuencia después de la vertebral y de la cadera, el cual tiene una representación del 14% de incidencia en las fracturas osteoporóticas, en donde generalmente los pacientes que tienen esta lesión son los que tienen un rango de los 65 años de edad. En esta fractura es más que nada el rompimiento del radio de la muñeca, el cual generalmente se encuentra a 1 pulgada de distancia por encima del hueso que se une a la muñeca. Ahora pasaremos a la anatomía básica. Empezaremos por las fracturas vertebrales, en donde me iré por los tipos de vértebras, empezando por la vértebra cervical. Estas son 7 vértebras cervicales que están entre el tórax y el cráneo, que se caracterizan principalmente por su pequeño tamaño, por sus apófisis espinosas bífidas y por la presencia de un orificio en cada apófisis transversa. Y aquí en la imagen podemos ver cómo se ve una vértebra cervical normal y cómo está una vértebra cervical fracturada. Después pasamos a la vértebra torácica, el cual son 12 vértebras torácicas que se caracterizan por su articulación entre las costillas y donde tienen los elementos costales que están incorporados en las apófisis transversas, entre otras regiones diferentes del tórax. Podemos ver aquí una imagen de cómo se ve la vértebra torácica normal y la vértebra torácica fracturada. Pasando a la vértebra lumbar, estas son 5 vértebras lumbares, las cuales forman el soporte esquelético de la pared abdominal posterior y se caracterizan por su gran tamaño. Igual podemos ver una vértebra normal y una fracturada. Y por último pasamos a lo que son las vértebras coxígeas, que generalmente son 4 vértebras coxígeas, las cuales se fusionan en un pequeño hueso triangular llamado coxis, y podemos ver una vértebra coxígea normal y una vértebra coxígea fracturada. Ahora pasaremos a las fracturas de la cadera.
La cadera está formada por la articulación que se forma con la cabeza esférica del fémur y el acetábulo de la pelvis, el cual es la conexión entre los huesos que forman el miembro inferior del esqueleto, o sea, las piernas, el tronco y la pelvis. Aquí podemos ver unas imágenes con la cadera sana y con la cadera fracturada. Después pasamos a la fractura del radio distal. El radio es el hueso lateral del antebrazo, el cual es el más corto de los dos huesos que hay en el brazo. Este se articula proximalmente con el húmero y el cúbito, y distalmente con los huesos del carpo y el cúbito. Este consta de dos epífisis, una proximal y una distal, y una diáfisis con 3 bordes y 3 caras, en donde encontramos el borde interóseo, el borde anterior y el borde dorsal, la cara anterior, la cara dorsal y la cara lateral. Aquí en las imágenes podemos ver una imagen del radio normal y del radio fracturado. Ahora pasamos a la embriología básica. Durante el proceso embrionario del embarazo, la columna vertebral se comienza a formar a partir de la 6ª semana del embarazo. Ahora, hablando de las fracturas de cadera y de la fractura del radio, más específicamente de los huesos de nada más, estos se empiezan a formar a partir de la semana 7 del embarazo. Ahora les pasaré a hablar acerca de la histología básica. Empezando por las fracturas vertebrales, o más bien las vértebras nada más, es también conocida como raquis, el cual es una estructura ósea en forma de pilar que soporta el tronco, el cual está compuesta de diferentes componentes pasivos y activos. La columna tiene una estructura lineal formada por un total de 33 o 34 vértebras alternadas por los discos fibrocartilaginosos que están unidos por los ligamentos. La cantidad de vértebras ya depende del individuo. La columna tiene 3 características principales, el cual son las de que es rígida para soportar las cargas del cuerpo, protege las estructuras internas de la columna que viene siendo la médula espinal, entre otros, y da una buena movilidad y una buena flexibilidad. Al mismo tiempo, la columna es la encargada de realizar los movimientos de flexión, extensión, flexiones laterales y rotaciones. Pasando a las fracturas de cadera, o más bien a la cadera, esta es la superficie de contacto entre la cabeza femoral y el acetábulo, el cual está recubierto por un suave tejido que es más llamado como cartílago, que trabaja en conjunto con una sustancia llamada líquido sinovial, el cual este líquido tiene como función lubricar el cartílago para evitar un desgaste del cartílago, el cual, si existiera este desgaste, quiere decir que las articulaciones estarían tallando entre sí mismas. Y por último pasamos a lo que es las fracturas del radio distal, o más específicamente el radio nada más, en donde la metáfisis distal del radio está formada principalmente por un hueso esponjoso, en donde la superficie articular presenta una cara bicóncava para poder articularse con la fila proximal del carpo, más específicamente en la fosa del escafoides y el semilunar, así como la escotadura para articularse con el extremo distal del cúbito, en donde el 80% de la carga axial es soportada por el radio distal y el 20% por el cúbito y el fibrocartílago triangular. Pasando a la fisiología básica. En cuanto a la columna vertebral, esta tiene la sujeción corporal, el mantenernos erectos, doblarnos o voltearnos, nos proporciona puntos de unión para los músculos de la espalda y las costillas, contrarresta la gravedad, tiene el movimiento de extensión y flexión, protege la médula espinal y los nervios raquídeos y sirve de anclaje para los ligamentos y músculos. En cuanto a la cadera dispone de 3 grados de libertad, permitiendo realizar movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y rotación externa. Tiene los movimientos de flexión y extensión que se encuentran condicionados por la posición de la rodilla, y en cuanto a los movimientos de aducción y abducción no son totalmente puros, ya que se realizan en conjunto con otros elementos anatómicos. Algunos de los músculos abductores y aductores trabajan también como rotadores internos y externos. Pasando al radio distal, es un hueso largo situado en la parte lateral o externa del antebrazo, paralelo al cúbito, el cual tiene forma de prisma y está ligeramente curvo. En su extremo proximal o superior es más redondeado y se relaciona con la articulación del codo, y el extremo distal o inferior es más aplanado y se relaciona con la articulación de la muñeca en el lado más próximo al pulgar.
Ahora, pasando a la morfología funcional. En cuanto a las vértebras cervicales presentan diferentes características dependiendo de la región a la que pertenezcan. Son las primeras 7 vértebras de la columna vertebral, en donde la primera tiene por nombre Atlas y la segunda Axis. Mas, sin embargo, las otras 5 no tienen un nombre propio, más bien se les denomina por su posición o su número, es decir, se les llama vértebra cervical 3, vértebra cervical 4 y así hasta las 7. Estas presentan las siguientes características. Presentan un cuerpo pequeño y alargado transversalmente con las caras superior e inferior cóncavas. Tienen un agujero vertebral de forma triangular que es por donde pasa la médula espinal. Tienen el proceso espinoso bifurcado con excepción de la sexta y séptima vértebra. Y manejan los procesos transversos con agujeros y la presencia de 2 eminencias, el tubérculo anterior y el posterior. Seguimos con vértebras dorsales o torácicas. Son 12 vértebras torácicas de la parte central de la columna, en donde se le unen las costillas del tórax, que se encargan de soportar el peso del cráneo y de las demás vértebras que se encuentran por encima de estas mismas, además de proteger la médula espinal. Las características de las vértebras torácicas son las siguientes. Primero, contienen un cuerpo cervical más grueso que las cervicales y con presencia en las porciones laterales de 2 carillas, se articula con la cabeza de las costillas. Proceso espinoso alargado muy inclinado hacia abajo y hacia atrás, lo cual limita el movimiento de extensión de la columna vertebral. Procesos transversos hacia los lados y atrás, presenta una superficie articular en su cara anterior, una fosita transversal para poder articularse con la tuberosidad de las costillas. Lleva a cabo un proceso articular situado frontalmente, agujero vertical casi circular. Vamos con las vértebras lumbares. Estas son 5 vértebras lumbares que se encuentran bajo las vértebras dorsales. Están las cervicales, dorsales o torácicas, las lumbares y las sacras. Son más voluminosos que las cervicales o las torácicas. Hay que recordar que la vértebra torácica era más voluminosa que la cervical y la lumbar es todavía más voluminosa que la dorsal. Tiene la característica que un cuerpo vertebral voluminoso, como lo estamos hablando, un proceso espinoso grueso, rectangular, dirigido horizontalmente hacia atrás. Los procesos transversos presentan un rudimiento costal, son largas, estrechas y terminan en una extremidad afilada. Las vértebras sacras, que son las últimas vértebras, están formadas por 5 vértebras igual que las lumbares. Se unen formando un solo hueso, situado en la parte posterior de la columna lumbar, un ángulo obtuso saliente hacia adelante llamado ángulo sacrovertebral o promontorio. Seguimos con la fractura de cadera. Es relacionada con el hueso coxal, con el fémur. Esa es la relación que se identifica o que se lesiona en una fractura de cadera, teniendo como resultado una unión entre el tronco y la extremidad inferior. Está en conjunto con la musculatura que la rodea, se encarga de soportar el peso del cuerpo en posturas tanto estáticas como dinámicas. Por eso cuando una persona tiene una fractura de cadera, el terapeuta debe entrar al margen, ya que la persona, aparte que pierde tonicidad en el tono muscular, vaya la redundancia, también pierde mucha fortaleza. Por eso nosotros tenemos que reeducar una vez más al cerebro de cuál es la situación adecuada para tener una postura. Fractura del radio distal, presenta 3 caras y 3 bordes. Es cara anterior, casi plana y ligeramente cóncava con su parte media o posterior, redondeada con su tercio superior y está cubierta por el supinador corto o externo. Es convexo y redondeado en la parte superior, en ella se inserta el supinador corto. Siguen los bordes, hay un borde anterior, es parte de la tuberosidad bicipital formada con una cresta saliente que se suaviza al llegar a la altura del agujero nutricio o posterior. También existe el posterior, que es también conocido como obtuso y difuminado sobre todo en sus extremos. Existe el interno, que es delgado, cortante, casi siempre cóncavo, como el cuerpo del hueso y presta inserción al ligamento interóseo. Con el abordaje en su diagnóstico, al momento de recibir a un paciente que padezca alguna lesión producto de la osteoporosis, hay una serie de pasos que debemos de realizar antes de pasar al tratamiento, los cuales son: el primero es la amnesis. Es como una ligera entrevista que el fisioterapeuta hace al paciente para conocer su historial clínico. ¿Qué antecedente tiene? ¿Cómo diagnosticaron? ¿Cuánto tiene de evolución? ¿Qué es lo que presenta? ¿Qué signos, síntomas tiene? ¿Y cuál es mi objetivo que yo quiero lograr?
El diagnóstico en esta parte se hacen preguntas como edad del paciente, hace cuánto tiempo lleva con la lesión, es deportista, qué ejercicios hace, en qué trabaja, cómo fue que se lastimó, si tiene antecedentes familiares con esa enfermedad. Pruebas generales. Una vez realizada la amnesis, podemos realizar las pruebas físicas necesarias para confirmar el posible diagnóstico que se desarrolló durante la amnesis. Durante el desarrollo de estas pruebas se le tiene que ir explicando al paciente en qué consiste y para qué son. Siempre debemos informar al paciente lo que se le va a realizar a su cuerpo y si tenemos la autorización de hacerlo, vamos a ejecutar, si no, pues vamos a parar el trabajo. Diagnóstico. Una vez realizados los pasos anteriores, se le tiene que explicar al paciente cuáles fueron sus resultados para poder explicarle la situación que presenta y el tratamiento que se le va a dar. Explicación del tratamiento del paciente. Después de explicar el diagnóstico, se le tiene que explicar específicamente al paciente qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, si él permite que se le haga eso, si tiene alguna incomodidad, siempre dejarle muy en claro qué se le va a aplicar y qué efecto tiene en su cuerpo. Si él tiene algún miedo, un riesgo, no quiere que se lo apliquemos, vamos a hacer un lado ese paso del tratamiento, aún diciéndole que pues el resultado no va a ser similar o que podemos tardar un poco más. Aplicación del tratamiento. Durante el tratamiento se le tiene que ir explicando por qué y para qué son los ejercicios, qué efecto van a tener, qué es lo que vamos a buscar, qué le está funcionando. También le debemos explicar que puede tener ligero dolor, ligera molestia, pero que la escala no pase del 8, 6, 7, 8, 9, porque ya estamos hablando de otro problema, pero debe de tener una molestia tolerable y es totalmente normal. Beneficios del ejercicio: aumento de la fuerza muscular, mejora el equilibrio, disminuye el riesgo de fractura ósea, mantiene o mejora la postura y alivia o disminuye la sensación del dolor. Medidas a tener en cuenta: antes de empezar a hacer ejercicio teniendo lesiones de osteoporosis, se debe de consultar a un médico para ver si es momento de todavía entrar en el tratamiento o nos esperamos un poco más. Ahora, en el ámbito fisioterapéutico, primero está el fortalecimiento muscular. Cuando una persona tiene una fractura, cae en cama durante semanas, algunos durante meses, las patologías y el resultado que tiene el paciente es diferente. Entonces lo primero que tenemos es una pérdida total de la fuerza. No total, sino a veces parcial. Entonces lo que buscamos primero es estimular esas partes para reforzarlas, que lo primero puede ser con electroestimulación, donde los músculos de la columna vertebral sean activados y fortalecidos. Y se genera igual una resistencia en el paciente con el fortalecimiento muscular. La técnica correcta son fundamentales para evitar lesiones y aprovechar al máximo el entrenamiento del cuerpo. Actividades aeróbicas que implican soportar peso. Una vez que el paciente ya tiene fortalecido su músculo, ya sabe controlar su movimiento, nosotros como terapeutas o ellos también automáticamente podrán realizar sus movimientos con un poco más de peso. Ahí estamos hablando de la escala de fuerza muscular, que es romper gravedad y romper resistencia, y eso todavía le va a dar más fortaleza y más resistencia a su cuerpo. Estos tipos de ejercicios trabajan directamente sobre los huesos de las piernas, caderas y la parte baja de la columna vertebral para retrasar las pérdidas de minerales. Es importante que las actividades aeróbicas, que son tan beneficiosas para la salud general, no ocupen todo el programa de ejercicios. Están los ejercicios de flexibilidad. No solamente buscamos una fuerza muscular, sino que el músculo puede realizar sus movimientos. Los movimientos se realizan con flexibilidad. Ayuda a mantener el buen funcionamiento de los músculos. Los estiramientos se hacen mejorar después de calentar los músculos, al final de la sesión del ejercicio o después del calentamiento de 10 minutos. Debe hacerse despacio y suavemente, sin saltar. Ejercicios de estabilidad y equilibrio. Eso ya estamos hablando un poco más de sostener la pierna, de poder caminar. Y eso que volvemos a reeducar el cuerpo, de la posición del pie. Los ejercicios de estabilidad y equilibrio ayudan a que los músculos trabajen en un conjunto en forma que mantienen más estable y su activación va conforme, no para, sino que sigue en aumento. Están los movimientos que se deben de evitar totalmente, que son ejercicios de alto impacto, actividades como saltar, correr, trotar, entre otros muchos más. También el agacharte, el doblarte, el flexionarte muy bruscamente no es tan recomendable en este momento. A lo mejor un poco más, que el paciente se sienta con más fortaleza, lo podrá realizar, pero de manera autónoma y donde él sienta que es correcto.